vamos a explicar las instrucciones del Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos que viene en SQL, que serían básicamente esas tres: insert, delete y update. El insert sirve para insertar un registro entero o una fila. El delete es para borrar registros enteros o borrar filas. Y el update es para poder actualizar los campos o atributos de los registros, es decir, para cambiar valores de los registros actuales. Bien, pues vamos a empezar con el insert. Para insertar datos tenemos la instrucción insert. Vamos a empezar cómo se insertan una fila. La sintaxis es esta que tenemos aquí, el insert, ¿vale? Insert into, la tabla, es decir, en qué tabla voy a insertar. Y ahora se pone entre paréntesis el nombre de las columnas en las que quiero poner valores que voy a insertar. Y luego values poniendo los valores de dichas columnas que voy a insertar. Tiene que haber una correspondencia 1 a 1 entre el value 1 y columna 1, value 2 columna 2 y value m columna m. No es necesario que especifiquemos todas las columnas. Vamos a ver algunos ejemplos que ya he preparado aquí. Utilizaremos la base de datos de empleados y la tabla empleados. Entonces voy a seleccionar primero para que los veáis. Y miramos al final de todo, de los empleados. En este caso tenemos 20 empleados. El último es el de código 206, el William Yates. Y empecemos a insertar algunos que tengo preparado. La primera inserción. Utilizamos esa sintaxis insert into employees, empleados. Ahora la lista de columnas del que voy a insertar no tienen por qué estar todas las columnas, pero sí tienen que estar las que sean obligatorias o necesarias. Y luego tenemos 1 a 1 los valores de cada uno de ellos. La fecha de contratación será la fecha actual. Lo demás este es el job ID, el email, el apellido, el first name y el employee ID. Bien, ejecutamos. Vale, me dice una fila insertada. Esto es lo último que he hecho. Si en un caso voy a borrar los mensajes para que no se me acumulen. Una fila insertada. Y si verificamos, vemos que nos ha insertado el perico de los palotes con los valores y la fecha de contratación, que es el sysdate, era la fecha de hoy. ¿De acuerdo? El 2020, 26 de abril. Bien. Segundo ejemplo. Vamos a insertar a Juan sin miedo. De la misma manera. ¿Vale? Lo que pasa es que cambio con otro ejemplo. Para la fecha de contratación lo hacemos con el formateo de una función de formateo de fecha, convertir un string. Pero lo mismo, tenemos los valores, ejecutamos. Vale, una fila insertada. Y si miramos el select from employees, veremos ahora que tenemos al final, aparte del perico de los palotes, a Juan sin miedo, con los valores que hemos dicho. Siguiente consulta. Siguiente inserción. Vamos a insertar a María Castaña. María Castaña es esta de aquí. ¿Vale? Lo mismo que antes, lo que pasa que cambia. Cambia que el orden de las columnas es diferente, es decir, mientras las nombremos, aunque ponga el employee ID en el último lugar, que estaría aquí, y en otro, siempre que haya correspondencia una a una, hire date, bla 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 bla, todas. Y el hire date, fijaos que también es utilizado un toDate, pero además especifico hora, minuto y segundo. Bueno, ejecuto. Una fila insertada, se me ha acumulado a la mensaje de antes, y si verificamos en la select,
Tenemos también aquí a María Castaña. La otra sintaxis para hacer inserción de una fila sería esta. Fijaos que la diferencia únicamente es que decimos insert into table y directamente ya ponemos los values y los valores de los que queremos, del registro que queremos insertar. Tened en cuenta que no estamos poniendo el nombre de las columnas, con lo cual hay que poner valores para todas las columnas, no como antes que poníamos menos, sino para todas las columnas, y si en alguno no necesitamos un valor o no lo queremos, podemos poner null si no es necesario. Pues eso, vamos a hacer algunas inserciones con esta sintaxis. Fijaos, tengo aquí a la señora Paca Prendas y tenemos insert into employees directamente values. No ponemos el desglose de columnas, entonces hay que ponerle un valor para todas las columnas. El orden de las columnas es el mismo en el que se creó la base, se creó la tabla. Entonces, si veis aquí cuando hago una select normal, tengo el employee ID, el first name, el last name, el email, phone number, todos, etcétera. Hay más hacia la derecha. Este es el orden que esperaría. Igualmente, para saberlo exactamente el orden, si hacemos un describe, o sea, un desk employees, que es como me da la información de esta tabla, cuando vemos el describe, lo tenemos aquí abajo, este es el desglose de las columnas y el orden en el que las espera encontrar en este insert. ¿Vale? Entonces, la insert de Paca Prendas ya tiene esta sintaxis, tiene las columnas todas puestas en el orden correspondiente y he puesto valores en todas. Voy a borrar para la salida y no se acumule, le ejecutamos el insert, una fila insertada, y si miramos en el select from employees al final de todo, pues tenemos al final a la señora Paca Prendas que se añade a nuestra tabla de empleados. Otro más que sería a la señora Luz Cuesta. También tenemos esta sintaxis, no ponemos las columnas, son todas las columnas, ya están aquí desglosadas, y lo importante es que aquellas columnas que no queramos valores hemos de ponerle el null, pero tienen que estar todas. Ejecutamos esta consulta de Luz Cuesta, una fila insertada, y si vemos en la selección vemos que lo ha añadido perfectamente. Lo que hemos visto es la sintaxis para hacer una inserción de una fila, pero también se puede hacer o insertar varias filas de golpe provenientes de una select si tiene sentido. Si la select tiene sentido y lo que quieres insertar también. Fijaos que vamos a hacerlo con un ejemplo. Para ello vamos a insertar en departamentos. Mirad, antes vamos a verificar qué departamentos tenemos. ¿Vale? Estos serían los departamentos que tenemos: administración, marketing, shipping, sales, bla, 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 llega hasta contracting. Lo que me interesa es que veáis la estructura de esta tabla. Esta tabla, la de departments, tiene un código de departamento, un nombre de departamento, un jefe del departamento y un location ID. Bien, pues lo que estoy diciendo es, si yo monto una consulta, por estrambótica que sea, que tenga esta estructura, que me dé un código que sea válido como código de departamento, un nombre, un código de jefe y un código de location, se lo puedo insertar a esta tabla. Fijaos,
si yo hago esta select de aquí, la miramos un momento, estoy seleccionando de la tabla empleados, employees, no departments, la selección es sobre employees, pero selecciono un código de empleado, un apellido, un código de jefe y hardcodeo un 1800 básicamente porque es una location válida, simplemente quiero insertar esto. Fijaos, y además hago esta selección de empleados para solo aquellos trabajadores que tienen en su tipo de trabajo un rep, tipo representante de ventas o lo que sea. Bueno, si hago esta select sobre empleados, mirad que me dan estos registros de empleados con sus columnas correspondientes. Bueno, pues acordaos que esta misma estructura la tiene la tabla departments. Es la misma. Entonces, la forma de hacer la inserción múltiple que decía sería, por ejemplo, esta de aquí. Inserta into la tabla departments y ahora ponemos lo que va a insertar. Antes le poníamos los values y ahora lo que le pongo es el resultado de la consulta que hemos hecho antes. Y veremos, cuando yo ejecute esto, lo ejecuto, ¡pam!, me da 4 filas insertadas donde en departments, y si miramos la select from departments, vemos que al final se nos han añadido unos departamentos un tanto extraños que serían estos 4 con nombres de persona, o sea, los hemos insertado en la tabla departments provenientes todos ellos de una select. Y esto que hemos visto es lo que hace referencia a los inserts. Yo he hecho ejemplos que han funcionado bien porque estaban bien preparados, pero si algo no habéis entendido o cuando hacéis ejercicios no os funcionan, para saber más y para ver los posibles fallos, errores o más ejemplos está el vídeo extendido sobre insert. Ahora vamos a explicar o hacer ejemplos de la sentencia delete para borrar registros o filas. Mirad, lo que dice la teoría sobre la sintaxis es tan sencilla como lo siguiente. Borrando filas de una tabla. La sintaxis es delete from la tabla, el from es opcional, si no lo pones también funciona, delete tabla. Como tienes que borrar registros enteros, entonces luego le dices, si quieres, en el where la condición que vas a seleccionar los registros que van a ser afectados por el delete. Es decir, en el where vas a encontrar los registros que van a ser borrados. La pregunta que os haréis, y sí que es cierta, es que si no pones comando where y tú pones delete table o delete from table, vas a borrar todas las filas, si es que la integridad referencial te lo permite. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos de todo esto. Mirad. Justo antes hemos hecho inserciones y hemos insertado pues a partir de aquí a Perico de los Palotes, Juan Sin Miedo y María Castaña. Pues fijaos que para borrarlos todos de golpe lo que les caracteriza es que al ir insertando un código de empleado todos ellos tienen un código mayor que el anterior último, que era el de William, el 206. ¿Vale? Entonces, si yo primero hago una select from employees where employee ID mayor que 206 estricto, ¿vale? Selecciono los que tienen este código, ¿vale? Me salen aquellos que yo en principio querría borrar, ¿vale? Pues la sintaxis, como hemos dicho, sería delete employees, el from lo puedo poner o no, y ahora le pondría where ¿qué? Where employee ID es mayor que 206, es decir, los que sé que van a estar afectados. Esta es la instrucción delete.
Entonces la ejecuto, me dice 5 filas eliminadas, eliminado, y si hago una select, ahora a partir del William 206 ya no tengo nada y es el último. Vamos a borrar ahora los departamentos basura que hemos insertado antes. Hacemos una select para ver la caracterización. ¿Vale? Y tenemos... Aquí no voy a hacer con el mayor que, porque si el último era el 190 contracting, luego resulta que estos códigos, algunos son inferiores, otros superiores. Entonces, si yo hago la selección del Department ID mayor que 190, solo voy a borrar este y no borraré los otros. Y si hiciera mayor o igual que el 174, borraría Abel, Taylor, Grant, pero también, entre otros, borraría el contracting, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es caracterizarlos, pero bueno, lo que puedo hacer es, como tengo aquí los ID y los veo claramente, pues me quedo con ellos y hago la selección así. Bueno, delete, voy a poner el from si queréis, departments, lo podéis saltar, y le diría where department ID in, y en la lista pondría 174, 176, 178 y 202, y estoy ya identificando o caracterizando aquellos que voy a borrar. Ejecutamos la instrucción de borrado. Me dice 4 filas eliminadas, que es el último, y digo se van acumulando, si los quiero borrar lo borro de aquí, y si hago una selección from departments, ya veo que nos hemos cargado los departamentos que habíamos añadido que son basura, y tenemos los que teníamos originalmente. Y esto es lo referente al borrado, para saber lo básico. Si vosotros intentáis hacer borrados y empezáis a tener problemas, es muy probable que tenga que ver con la integridad referencial. Entonces, para unas explicaciones más detalladas y exhaustivas con ejemplos, tenéis el vídeo extendido en el que se explican deletes. Y por último, vamos a explicar o ver la sintaxis y ejemplos de ejecución de la sentencia update, que es para actualizar datos de las filas. Si miramos la sintaxis en la teoría, te dice cambiando datos en una tabla, update, y fijaos, la sintaxis es update el nombre de la tabla, y luego se pone el comando, la instrucción set es pon, de alguna manera pon. Ya tienes que poner el nombre de las columnas que tú quieres actualizar, el nombre de las columnas, y seguido en cada una de ellas, voy a poner en verde, de el valor que quieres poner nuevo. Es decir, nombre columna, valor, nombre de columna, valor, y así de las que tengas que quieras poner el valor. Claro, estás cambiando en esa tabla estas columnas a estos valores, pero ¿en qué registros? Pues en los registros que tú selecciones en el where condition. Aquí lo dice, la condición del where se utiliza para seleccionar las filas sobre las que vamos a realizar la modificación. Y ahora lo mejor es ver una serie de ejemplos en los que utilizamos la sintaxis esta para ver cómo actualizamos datos en nuestras tablas. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Mirad la actualización esta. Te dice, al empleado que tenga el código 143, ponlo en el departamento 70. ¿Vale? Este sería el update preparado. Lo ejecuto, lo copio y lo explico. Mirad, voy a actualizar el empleado de ID 143, que si miramos abajo tal y como está ahora, es Randall Matos. Y me dice que le pongamos al departamento 70. Entonces, el Randall Matos, si miramos aquí,
está en el departamento 50. ¿Vale? Pues fijaos, sintaxis. Update, actualiza tabla empleados y pon la columna Department ID a 70. ¿Pero de quién? Del empleado con código 143. Ejecuto. Me dice una fila actualizada. Si hago la selección y vemos el 143, que es Randall, tenemos que está en el departamento 70. Está aquí un poquito escondidito, pongo mejor. 70. Ha funcionado. Segundo ejemplo. Nos piden, por ejemplo, actualiza a los empleados que sean ST Clerk y que cobren más de 3.000. Estos serían los registros afectados. Solo quiero actualizar estos. ¿Y qué he de hacer con ellos? Bajarles el salario a 2.700. Ponerlos en el departamento 80. Una comisión de 0,27 y su jefe que sea ahora el 104. Pues fijaos, la estructura sería lo que hemos dicho: update employees, set, y luego las columnas con los valores. Y luego en el where he puesto así informalmente, antes de hacerlo en SQL, esto no va a funcionar si lo pongo así, pero en el where sería los ST Clerk que cobran más de 3.000. Si lo ponemos bien, y esta será la consulta que ejecutaré, ¿vale? La condición de los ST Clerk que cobran más de 3.000 sería esta: where job ID ST Clerk and salary mayor que 3.000. Bien, pues copiamos la consulta y la ejecutamos. Ejecutamos. Pam. Dos filas actualizadas. ¿Vale? Es que dos filas actualizadas porque si miro los empleados where job ID es ST Clerk, o sea, cuántos había en ST Clerk, a ver, vale, hay 4 ST Clerk, yo he actualizado 2. ¿Por qué? Porque teníamos la condición de que también el salario debería ser mayor de 3.000. Entonces, si lo hubiera hecho antes la SL, que hubiera visto que con ese salario solo había 2. Pero ahora, como hemos actualizado a 2.700, pues esos 2 son precisamente estos 2 que antes cobraban 3.000. Si lo queremos saber esto, lo que podemos hacer es una instrucción que también explico en los vídeos más ampliados, que se llama rollback. Rollback es un poco para deshacer con matices, hay que mirarlo mejor de allí, pero para deshacer los cambios que hemos hecho. Entonces, si hago un rollback, estoy echando para atrás los inserts y las actualizaciones que he hecho hacia atrás, ¿vale? Dice rollback terminado. Y ahora, si selecciono todos los ST Clerk, fijaos que tenía estos 2 que cobraban más de 3.000, porque he deshecho la actualización. Eso quiere decir, ahora si lo vuelvo a hacer, si lo actualizo otra vez, entonces me actualizará estos 2 de nuevo, y ahora tengo los que he cambiado ahora al 2.700, y ha funcionado perfectamente. Venga, tercer ejemplo. Son progresivos y como aumentando un poquito la dificultad, pero para que veáis que la estructura siempre es la misma. El ejercicio 3 te dice: actualiza salario, email, jefe y fecha de contratación, ¿vale? O sea, varias columnas a la vez, de los empleados que fueron contratados durante la primera mitad del año 99. Y que le pongas, y esto es lo que tienes que cambiar, y dice, le aumentas el salario en un 25%. Le pones el mismo jefe que tiene PAT5, que tiene este código, el PAT5. Le haces un email nuevo, que lo sacaremos, dice, del nombre y apellidos, en mayúscula las 3 primeras letras del first name, seguidas de un punto, y de las 3 últimas letras del last name. Por ejemplo, dice que Peter Vargas, el email, le pusiéramos
Pet Gas, es decir, las 3 primeras de Peter y las últimas de Vargas Gas. Y la fecha de contratación, la del día siguiente a la que tenemos en la que fueron contratados. Bien, esta actualización es más compleja que las otras, simplemente porque tiene muchos datos y hace referencia a otras cosas. Pero la estructura, si os fijáis, es la misma exactamente. Mirad, lo pongo de un modo informal. Pondríamos update empleados set y aquí pondríamos las columnas igual a y los valores. Ahora comento los valores. Y luego en el where te decíamos a quién va a afectar, quién voy a actualizar, pues a los contratados en la primera mitad del 99. Bueno, ¿cómo lo ponemos eso? Ahora lo veremos, ¿no? Pero fijaos que yo digo la lista de columnas, el valor que quiero y a quién. Pues fijaos, si pongo bien la consulta, que es esta de abajo, para que veáis una correspondencia entre las dos, y ha puesto en SQL, el salario es el salario anterior por 1,25. El email proviene de una función en la que cogemos substring y concatenamos para conseguir eso que nos han pedido arriba. El manager ID decían el mismo jefe que el pathfile. Bueno, pues lo pongo aquí en verde. Esta select me da el mismo jefe que el pathfile porque selecciono el manager ID from employees, where employee ID es el 202. El hire date decían que fuera la del día siguiente a la que teníamos. Bueno, pues mirad, es el hire date más 1. Es decir, simplemente hay que poner los valores nuevos y si hay que utilizar funciones, se utilizan. Y para verlo más lentamente y más desglosado, mirad el vídeo extendido. En el where, la condición de los contratados en la primera mitad del 99 en formato SQL se corresponde con lo que hemos dicho aquí en el where tuchar esta del 99 y esto sería por un ejemplo de calcularlos de la primera mitad del 99 en este año. Pues muy bien, esta es la consulta, la actualización y si nosotros ahora la pegamos aquí, ¿vale? Podría hacer una select previa para ver los que vamos a afectar, asterisco from employees where, y es la condición que teníamos en la actualización where to char, o sea, estos son los afectados que serán los contratados en la primera mitad del año del 99. Si hago esta select, me sale que es 1 el que va a ser afectado en esta tabla de employees. Si hubiera sido en HR, como hay más empleados, hay muchos más, pero estoy en employees. Pues va a ser afectada esta. Ahora sí, la voy a ejecutar. Esta es la actualización que ya he dicho que tenía que ser. Ejecutamos. Una fila actualizada y si ahora vemos qué ha pasado con la Diana Lawrence, pues vemos, bueno, tendríamos que habernos fijado antes en cuánto era su salario y todo lo demás, el salario, el email, pero fijaos el email, que de Diana Lawrence era de Lawrence y ahora se llama DIANTZ, es decir, ha funcionado la función de concatenación para extraer el nuevo email. El hire date, pues si miramos la anterior debería ser el 7 del 2 y le hemos añadido una y hemos puesto pues el jefe del pathfile, si lo ponemos vemos al final que será el manager ID el 201 y será el jefe del pathfile. Fijaos, para verlo bien ahora, si hago un rollback y seleccionamos a estos empleados, ¿vale? Vemos que el anterior email era el Lawrence, de Lawrence en mayúscula, me he equivocado, el anterior email. Antes el hire date me ha salido el 8, era un día más, con lo cual estaba al 7 originalmente, y su manager ID antes era el 103 y yo lo he actualizado al del jefe de pathfile, con lo cual ha funcionado perfectamente. Bien, y por hablar de actualizaciones, yo tendría 3 actualizaciones más
que tienen una complejidad un poquito mayor, pero para que no se alargue el vídeo, pues quien quiera saber más y cómo se solucionan estas, que mire, digamos, el vídeo extendido sobre updates, pero simplemente deciros que aquí se pide actualizar el salario de los subordinados de tal persona, es decir, en el where tienes que caracterizar los subordinados del Kevin Murgos, y luego lo que te pide es que le pongas una cosa muy estrambótica, es decir, que le pongas el salario máximo de las medias de los salarios. Bueno, hay que leerse todo el enunciado para ver lo que te piden, pero en el fondo esto de aquí que te piden tan complejo es para que hagas una consulta que te dé un valor concreto del salario. Entonces todo esto que yo he puesto aquí, que es el valor con el que tengo que actualizar, es lo que tendré que poner aquí en el set salary. Pues esto que estoy poniendo ahora en un círculo, la parte de arriba, es la consulta que me dé ese salario, ¿vale? Otra muy interesante es esta que dice que actualice el salario de todos los empleados y que le pongas la media de los salarios de lo que cobran su departamento. Entonces, aquí yo no puedo poner un valor fijo porque el valor del empleado del departamento, como aquí voy a actualizarlos todos, cada empleado puede estar en un departamento diferente. Entonces tendré que hacer una subconsulta que se llama correlacionada, porque tendré que buscarla, digamos, enlazarla con el empleado que estoy actualizando para saber cuál es la media de su departamento. Lo dicho, si alguien quiere saber cómo se hace esta, puede mirarlo en el vídeo extendido, aunque la estructura, como veis aquí, es la misma. Y otra también que tenéis en el vídeo extendido es esta 6, que te dice que actualices también el salario de todos los empleados, pero se hace por tramos en una misma consulta. Y entonces, en función de lo que cobran, o les bajamos o les aumentamos el sueldo, pero todo eso en una misma consulta. Lo dicho, informalmente sería esta la estructura, pero claro, en lo que yo estoy poniendo aquí, el que le toque por tramo es donde hay que poner la subconsulta correlacionada. Entonces, el que quiera ver cómo se hace esta consulta lo puede ver en el extendido. Pero lo importante en este vídeo más resumido era que pudierais tener el saborcito de cómo funcionan los inserts, updates y deletes, ¿vale? Y aquí tendréis pues eso, la sintaxis básica del update, y hemos visto ejemplos de todos ellos. Pues eso, espero que lo hayáis entendido, y ya digo, quien quiera saber más, que mire los ejemplos extendidos en los que me detengo mucho más para hallar y explicar todas las triquiñuelas y problemas que os podéis encontrar. Muchas gracias.